Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy vamos a prestar atención a dos acontecimientos que han marcado la semana en la agenda internacional. Vamos a estar en Irán, que ha presumido estos días de una notable demostración de fuerza en las calles en honor al líder supremo Ali Khamenei, coincidiendo además con uno de los momentos más delicados del alto el fuego o de esa pseudo tregua firmada hace solo 3 semanas con Estados Unidos. Pero antes, vamos a darnos una vuelta por el escenario de la otra gran cita de la semana, que ha sido la cumbre de la OTAN. No vamos a hablar del rearme ni del evidente protagonismo de Trump en esa cita, sino del anfitrión, de la Turquía de Erdogan. Türkiye olarak 2030 yılından önce Anfitrión y socio incómodo pero clave para la Unión Europea. Hace un año lo explicábamos aquí en Punto de Fuga con el periodista Javier Biosca. Tradicionalmente sí que se ha dependido mucho de Turquía desde asuntos como refugiados, como socio de la OTAN a nivel armamentístico también es fundamental, tiene el segundo mayor ejército de la OTAN en términos no tecnológicos, pero sí de número de efectivos militares, de soldados, por así decirlo, ¿no? Y aunque las negociaciones con la Unión Europea para la adhesión ya estaban totalmente congeladas, abandonadas y se habían quedado en un discurso, las relaciones con la Unión Europea y Turquía sí, siempre han sido importantes, siempre han tratado de mantener esa buena relación y ello explica que pese a la deriva autoritaria evidente no haya ocurrido una ruptura más contundente, ¿no?, entre ambos, y eso ahora se refuerza. Y es esa dependencia la que está detrás del sepulcral silencio que los líderes de la OTAN han guardado antes, durante y después de la cumbre en torno a la calidad democrática de Turquía. Una baja calidad democrática, como acredita el último informe sobre el país aprobado por el Parlamento Europeo. Su autor es el eurodiputado Nacho Sánchez Amor, que está con nosotros. Hola Nacho, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por llamar. ¿Cuánto se aleja Turquía de esos estándares democráticos europeos? Turquía, después de un periodo de una cierta esperanza, recordáis que se hablaba de Erdogan como una posibilidad de islamismo moderado, democrático a principios de este siglo, en el año 2005, 2008. A partir de 2013 todo se torció con aquellas protestas del Parque de Gezi, que eran algo parecido al movimiento de los indignados en otros países. A partir de ese momento en el que Erdogan ve peligrar en serio su permanencia en el poder, comienza una deriva de endurecimiento primero y luego de simplemente un giro autoritario que se ve confirmado cada día y cada semana. Luego se produjo en el año 16 un intento de golpe de Estado que fue un golpe real, por cierto, porque había alguna gente en Europa que decía que había sido un golpe fingido. Nadie hace un golpe de palacio con 250 y tantos muertos sobre la mesa. Fue un golpe real, un intento de golpe real, pero eso provocó una reacción durísima de leyes que cortaron todo tipo de derechos democráticos y que perduraron durante varios años. Después de ese periodo, Erdogan propone una reforma constitucional para reforzar los poderes de la presidencia hasta el punto de que el presidente nombra a los rectores de las universidades y este tipo de cosas tan ajenas a la tradición europea, y a partir de todos esos años comienza un acoso permanente a la sociedad civil crítica, a los medios de comunicación y los periodistas, a la sociedad civil organizada en forma de feminismo LGTB, y eso se endurece. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a Erdogan porque vive en Estambul y conoce bien, como decimos, al líder turco. Es nuestro compañero Mikel Ayestarán. Hola Mikel, ¿cómo estás? Fue el partido que claro, no sé cuánto has podido seguir la cumbre de la OTAN, ahora explicamos por qué, pero ¿cómo has visto a Erdogan en esta cita? ¿Cómo sale? Claro, de entrada lo decíamos, Mikel, nadie se ha atrevido a reprocharle nada a Erdogan antes, durante ni después de esta cumbre.
de acercarse políticamente a esos actos que citabas, Iba, porque tú has tenido oportunidad de estar allí en Irán siguiendo y cubriendo esos funerales que de entrada, Miquel, son una demostración de fuerza de la que ha querido presumir el régimen iraní en un país en el que sigue contando con mucho apoyo entre sus 90 millones de habitantes. En Estambul, ahora siguiendo el proceso. Exacto, esa es la imagen y el mensaje es el de resistencia y venganza, ¿no? Aparte de esto, ¿qué sensaciones has percibido tú, Miquel? Cuando era alcalde de... Claro, es una guerra que ha endurecido al régimen, que lo ha militarizado y ahora esa represión se presume más intensa. Claro. La ganó 3 veces. Y ya para finalizar, Miquel, háblanos de las huellas de la guerra que hayas podido percibir a pesar de esas limitaciones en el trabajo de la que nos hablabas. Miquel Ayestarán, muchísimas gracias por tu ayuda, amigo. Pues lo dejamos aquí por este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @punto de fuga y por supuesto en Ser Podcast, como siempre. Ahí tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene, aquí seguimos. Adiós. La enorme popularidad de Imamoglu comienza un acoso personal que alcanza todos los posibles grados. Primero, la Constitución turca exige tener una titulación universitaria para ser candidato a presidente. El primer ataque fue a la validez de su título universitario, que fue expedido hace 35 años. Y se pusieron a revisar la validez y le acusaron de haberlo falsificado. Es curioso que esos títulos universitarios los tenían 28 personas. Las otras 28 personas han perdido su título, aunque en realidad el único objetivo político era Imamoglu, pero a Imamoglu y solo a él, no a los otros 27, se le ha acusado de falsificar el título y eso es un procedimiento penal. Otro procedimiento penal es un caso de espionaje que es asombroso, por el cual se dice que Imamoglu estaba participando en una red de espías. Eso nadie lo cree. Luego hay un gran caso de corrupción en el que hay 400 acusados, de ellos casi 100 en prisión hace 15 meses, y en los cuales se trata de acabar con la figura política de Imamoglu y hacer imposible su retorno a la vida política. Yo he asistido el lunes a las 3, porque claro, cuando no hay una justicia independiente suceden cosas como esta. Se ha requerido a Imamoglu para que haga las 3 defensas de los 3 casos ante 3 tribunales diferentes el mismo día, lo cual estadísticamente es imposible. Que los plazos judiciales de repente coincidan para que Imamoglu tenga que declarar en 3 casos criminales distintos el mismo día y, casualidad, coincidiendo con que todo el mundo tiene los ojos puestos en la cumbre de la OTAN en Ankara. Por tanto, a mí cuando se me habla de la independencia del Poder Judicial en Turquía, tengo datos para decir que eso es inexistente. Ha habido 11 jueces que han tomado decisiones judiciales que no eran en la línea de atacar a Imamoglu y han sido los 11 removidos, porque en Turquía hay la posibilidad de que los jueces sean movidos de sus casos, caso que en España sabemos no se da en ninguna democracia. Pues en Turquía, si una decisión de un juez no gusta al poder político, el poder político le manda a una provincia lejana y le perjudica profesionalmente porque ha tomado una decisión con criterios profesionales. En el caso de Imamoglu, 11 jueces han sido movidos del sitio porque han tomado decisiones que no iban en la línea de lo que quería el partido en el poder. Nacho, todo esto de lo que estamos hablando ha quedado en el olvido en esta cumbre de la OTAN, ¿no? Los líderes de la alianza han recibido muchas críticas por mirar a otro lado. ¿Crees que están justificadas esas críticas? Yo creo que están justificadas las críticas que hablan del silencio de las instituciones europeas, que son las que tienen que cuidar la calidad de la democracia de un país que es candidato. La Comisión tiene que hacer un informe anual, el Parlamento tiene que hacer un informe anual sobre los 10 países candidatos. Bueno, ese informe es el momento en el que hay que decirle a un país candidato: usted no cumple los mínimos estándares democráticos, olvídese de ser miembro de la Unión Europea. Y yo he sido muy estricto en recordar eso. Al mismo tiempo, Turquía es un vecino, no vamos a cambiar la geografía. Turquía va a ser siempre un vecino. Y por tanto, hay que decirle a Turquía: con estos estándares democráticos, olvídese de ser miembro de la Unión Europea, pero usted es un vecino, usted es un socio, e igual que tenemos que gestionar las relaciones con Egipto o con Georgia o con Azerbaiyán, que no son resplandecientes democracias, pues tenemos que gestionar las relaciones con Turquía, pero no sobre la base de acercarse a ser miembro de la Unión Europea, sino sobre la base de una relación transaccional en la cual Turquía puede ser socio en muchos aspectos, puede ser la energía, puede ser la conectividad, puede ser la seguridad y la defensa,
yo no estoy cerrado a nada de eso. Lo que yo quiero evitar a toda costa es que el argumento sea: como yo soy útil para Europa en materia de defensa, ábrame la puerta para ser miembro. Eso es lo que yo denuncio constantemente. La única manera de entrar en la Unión Europea, estamos vacunados ya, ¿verdad?, con Hungría. La única manera de entrar es ser una democracia madura y, si es posible, irreversible. Y cualquier otro atajo no va a funcionar. Por tanto, el atajo de la seguridad, el atajo de la importancia de Turquía, desde otro punto de vista, no puede valer en un proceso en el que lo primero que se examina para seguir adelante es la calidad democrática. Por tanto, yo creo que los líderes de la OTAN, si al final se decide hacer la cumbre en Hungría, pues tienen que ir a Ankara, pero la OTAN no fue desde su origen una asociación de democracias. La dictadura portuguesa fue miembro de la OTAN desde toda la vida. Y ahora esta democracia defectiva, autoritaria de Turquía es miembro de la OTAN. Bueno, la OTAN tiene que decidir cuál es su papel, pero desde luego la Unión Europea tiene que ser, por un mandato de los tratados, quien tiene que controlar la calidad democrática en Turquía, porque Turquía, al ser candidato, nos autoriza a opinar sobre su política interna. Claro. Eso no pasa en la OTAN. En la OTAN la lógica es otra, pero la Unión Europea, con los países candidatos, tiene el derecho y el deber de examinar periódicamente su calidad democrática. Esa no es la situación de la OTAN. Por tanto, yo no veo particularmente incompatible que la reunión sea en Ankara. Me gustaría que se dijera que no es necesario detener a activistas porque va a haber una cumbre de la OTAN, que no es necesario detener a activistas ambientales, a activistas LGTB, que les van a golpear con la flor, como en la canción ¿por qué el activismo LGTB supone un riesgo para una cumbre de la OTAN? Eso es lo que a mí me gustaría escuchar de los líderes reunidos en Ankara, que ellos no necesitan protegerse de protestas callejeras que son absolutamente legítimas y que, desde luego, detener preventivamente, como se hacía durante el franquismo, y quitar de las calles cualquier elemento que pueda considerarse incómodo, no es una práctica democrática. Por no hablar de la censura a los periodistas. Ese es el verdadero escándalo. La OTAN ha dejado que Turquía seleccione a los periodistas, pero si esto es una cumbre de la OTAN, tendrá que ser la OTAN la que le diga a todo el mundo: usted es un periodista, usted puede entrar a preguntar en esta cumbre. Pero no, se delegó en Turquía. ¿Y qué esperaba la OTAN que hiciera Turquía? Pues seguir con su práctica, y negó a 12 o 14 medios su acreditación para entrar a la OTAN. Bueno, estas son las contradicciones que el señor Rutte tiene que aclararnos a todos los ciudadanos europeos. ¿Y qué ánimo percibes tú en los turcos, tanto que has viajado allí, Nacho, ante, en fin, este contexto, esta situación que nos estás describiendo? Para los turcos es una gran oportunidad la cumbre de la OTAN. Cuando pasa una cumbre de la OTAN en Madrid, pues, nos alegra, y hay algunas menores incomodidades desde el punto de vista del tráfico, pero no es un evento universal que vaya a cambiar la imagen que tiene un país en el mundo. En el caso de Turquía sí, porque ellos tienen como gran baza frente al mundo su capacidad en materia de seguridad y defensa. Ellos se consideran indispensables para Europa. Yo no creo que lo sean, pero creo que son importantes para Europa, porque tiene un ejército probado en zonas de conflicto y porque tiene una industria militar muy potente. Ellos quieren hacer jugar esa carta. Y la mesa perfecta para jugar esa carta es la OTAN, no la Unión Europea. Por tanto, para ellos es una gran oportunidad de exhibir su capacidad en materia de seguridad y defensa y recordarle a los socios de la OTAN que es un socio muy importante, especialmente ahora si Trump al final va a dejar de participar en la OTAN como lo venía haciendo hasta ahora Estados Unidos. Y desde ese punto de vista es una gran oportunidad para Turquía. Lo que yo pediría es que no se diga que Turquía es indispensable para la seguridad europea. Me parece que es alimentar el discurso nacionalista de Erdogan y del partido de Erdogan, que le vende continuamente a su opinión pública: sí, ustedes tienen una situación muy mala, ustedes tienen unas pensiones bajísimas, ustedes no tienen servicios públicos, pero su país es grande y respetado en el mundo. Esas cosas en Europa no funcionan. En Europa la gente vota porque tiene servicios públicos de calidad, porque tiene pensiones, porque tiene un colchón social, pero en otros países la carta nacionalista juega muy bien y en Turquía ha jugado muy bien. Y por tanto, esta idea de que todo el mundo se reúne para dar bendiciones al líder del país tiene un efecto en la opinión pública que Erdogan mide cuidadosamente. Pues Nacho, muchísimas gracias por atendernos. De verdad que muy interesante lo que nos has contado. Bueno, gracias a vosotros por el tiempo.
Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien a Erdogan porque vive en Estambul y conoce bien, como decimos, al líder turco. Es nuestro compañero Mikel Ayestarán. Hola Mikel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de saludaros. Claro, no sé cuánto has podido seguir la cumbre de la OTAN, ahora explicamos por qué, pero ¿cómo has visto a Erdogan en esta cita? ¿Cómo sale? La verdad es que el presidente ha estado pletórico, diría yo, ¿no? En ese papel de anfitrión total, hasta el punto de que ha hecho algo que no es muy habitual en Erdogan, que es acudir a recibir a un líder a pie de pista. Lo ha hecho con Donald Trump, le saludó a pie de pista y a partir de ahí, pues yo creo que se ha consolidado un poco esa imagen, ¿no? de estrecha relación entre líderes, más que entre naciones, diría yo, entre líderes, ¿no? entre lo que es la figura de Erdogan y la de Donald Trump. A nivel de imagen, ese ha sido desde luego el mensaje que ha querido lanzar aquí la presidencia, de que hay una relación cordial, ¿no? entre ambos líderes, y eso sabemos que con Trump es fundamental. Y después, claro, la segunda lectura es los propios intereses particulares que tiene Turquía de mostrarse como un aliado fiel de la OTAN, un aliado firme dentro de la OTAN y fuerte. Y por otro lado, pues unos intereses más domésticos, como es la adquisición de los F-35, ¿no? Que es el gran sueño que tienen aquí, desde luego, para completar o para poner la guinda en lo que es su programa de defensa, y que todo indica que los van a recibir, ¿no? Para disgusto al mismo tiempo de los israelíes que no se han callado, ¿no? En las últimas 48 horas de repetir que no puede ser que los turcos se hagan con ese aparato. Claro, de entrada, lo decíamos, Mikel, nadie se ha atrevido a reprocharle nada a Erdogan antes, durante ni después de esta cumbre. Sí, desde luego. Aquí yo creo que se ha visto a un Trump pletórico, llegaba con un tono cabreado, sobre todo por la situación en Hormuz y también porque al haber un equipo de la CNN despegado en Irán durante estos días de los funerales, le habrá llegado muy directamente todos los gritos y todos los eslóganes que clamaban venganza y pedían su muerte en las calles iraníes. Esto no le ha gustado nada y él estaba desatado, ¿no? Desde el primer momento, desde la primera rueda de prensa, hemos visto a un Trump desatado, pero aquí no ha habido ningún tipo de comentario, ¿no? sobre esas salidas de tono del presidente estadounidense. Todo lo contrario, se ha alabado, ¿no? ese tono y esa relación cordial que, como he dicho antes, mantiene con el presidente Erdogan, ¿no? Eso lo ha... digamos que lo ha cubierto, ha eclipsado a todo lo demás, cuando realmente pues han sido unas salidas de tono pues que están fuera de lugar, ¿no? en una cumbre de este tipo y en un momento tan sensible, ¿no? con los frentes de Ucrania, el frente de Irán abierto y con todos los problemas que hay, ¿no? A esos actos que citabas iba, porque tú has tenido oportunidad de estar allí en Irán, siguiendo y cubriendo esos funerales, que de entrada, Mikel, son una demostración de fuerza de la que ha querido presumir el régimen iraní en un país en el que sigue contando con mucho apoyo entre sus 90 millones de habitantes, ¿no? Sin duda. Hay una proporción importante, como se suele ver también en las elecciones, ¿no? Iraníes en las cuales pues hay un 10-12% de población que sigue votando sobre todo a las facciones más conservadoras y lo que hemos visto en las calles pues ha sido una auténtica, como dices, exhibición de fuerza, exhibición de unidad, diría yo, en un año complicadísimo para los iraníes, que arrancó con las protestas de enero, esas protestas que acabaron de forma sangrienta y que la chispa fue la crisis económica y que después han tenido estos 40 días de bombardeos de Estados Unidos y de Israel. Las autoridades han estado 4 meses preparando esta cita. Es tan importante que incluso durante estos 6 días de ceremonias se ha bloqueado todo tipo de negociación con Estados Unidos, se han dedicado exclusivamente a los funerales y tengo que decir que desde luego lo que yo he podido presenciar ha sido las calles de Teherán durante 3 días y la presencia ha sido absolutamente masiva, un trabajo logístico muy importante, trayendo a seguidores del líder de
de todas partes de Irán. Esto no me había pasado nunca, ¿no? Empezabas a hacer entrevistas y encontrabas gente del último pueblo de Juzestán, ¿no? Que se lo habían llevado había tenido la oportunidad de viajar hasta Teherán, y una vez que llegaban a la capital, pues acampadas, mezquitas abiertas para los recién llegados, la gente que abría sus hogares, todo lo que es la comida, la bebida, todo absolutamente gratis para todos los recién llegados, y todo el centro cerrado a cal y canto por la situación de seguridad, ¿no? A nivel logístico era un esfuerzo terrible, y lo han hecho y ha salido bien, y a nivel de seguridad también, porque hay que tener en cuenta que estos funerales, pues como ya se vio en el del general Soleimani, o como en el pasado, ¿no? Pasó en el funeral de Khomeini, que yo lo tenía súper presente, suelen ser, pues, suele haber, pues, la gente más emocional, pues realmente pierde los papeles y suele haber estampidas, se queda todo fuera de control. Esto no ha pasado. Había una presencia policial masiva, estaba todo muy bien organizado, y realmente pues han conseguido, yo creo, difundir al mundo esa imagen de fuerza y de unidad que pretendían. Exacto, esa es la imagen, y el mensaje es el de resistencia y venganza, ¿no? Aparte de esto, ¿qué sensaciones has percibido tú, Miquel? Sí, el mensaje de venganza muy claro. De hecho, si te fijabas en las miles y miles de banderas que llevaba la gente en la mano, había muchísimas banderas de la República Islámica, y la segunda que más se podía ver era la bandera roja, ¿no? Que es muy simbólica dentro del chiismo. Es la bandera de la sangre, la bandera que clama venganza, y los gritos eran directamente pidiendo el asesinato de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, ¿no? Con mucha fuerza, mucha intensidad durante los 3 días, ¿no? Los que yo he podido ver, y ahora pues después el cuerpo pasó a la ciudad santa de Qom, ha estado en Irak, y un poco yo he estado siguiendo, y es prácticamente un calco, ¿no? De lo que se ha vivido en Irán. Por lo tanto, esa sensación de que la gente clama venganza, eso sí que me lo llevo. Y otra sensación también de que el régimen también tiene mucho miedo de lo que es el frente interno, ¿no? Digamos que la guerra, los 40 días de guerra, han podido dejar en un segundo lugar lo que pasó en enero, ¿no? Esas protestas, pero desde luego en ciudades, sobre todo como Teherán, no lo han olvidado, ¿no? Porque ahí la represión fue brutal. Y de hecho, otra de las cosas que me llama la atención, ¿no? Entre tantas y tantas entrevistas, te costaba encontrar a gente de Teherán, ¿no? Gente de la capital, y algunos incluso de los recién llegados bromeaban y decían, no, hemos venido aquí porque los teheraníes se han ido, ¿no? Las protestas de enero fueron muy duras. Y eso la gente pues tampoco lo ha olvidado, ¿no? Y entonces tienes esa sensación, con lo que digamos que nuestra capacidad de trabajo está muy limitada, ¿no? Porque al final viajamos bajo unas condiciones y muy controlados por el aparato de seguridad, ¿no? Con lo cual tienes una visión limitada de lo que está pasando. Pero bueno, yo llevo 20 años viajando a ese país, tengo muchos amigos, y conozco también a muchos iraníes que no se les ocurrió salir a la calle durante estos 3 días, ¿no? Con lo cual, esa sensación agridulce, sí, el régimen tiene apoyo, tiene base firme, muy firme, gente además que es capaz de movilizarse y hacer estas demostraciones de fuerza, pero al mismo tiempo los problemas que había en enero no se han solucionado, ni mucho menos. Quizás la guerra los ha eclipsado, pero están ahí, y hay una parte muy importante que sigue muy descontenta y que está aterrorizada, vamos. Claro, es una guerra que ha endurecido al régimen, que lo ha militarizado, y ahora esa represión se presume más intensa, claro. Es una sensación, ¿eh? Te estoy dando de sensaciones, y sí, lógicamente, pero también yo creo que Trump le ha hecho un flaco favor a los iraníes, porque realmente el régimen sabe que tiene al enemigo dentro, sabe que hay una red de espionaje muy fuerte de los israelíes, de los estadounidenses, gente que está dispuesta a cooperar, y eso pues también sirve para aumentar, ¿no? la represión, e intentar cazar a toda esta gente que está operativa, ¿no? Los 40 días de guerra, las operaciones de asesinato selectivo fueron pues como son habituales, ¿no? Por parte de los israelíes, muy precisas. Tenían información, datos de los pisos, de las oficinas, de los movimientos, y eso, pues imaginaros, ¿no? Como es ahora ese estado de paranoia dentro del propio régimen, ¿no? De saber que esa información ha salido, saber que tienes al enemigo en tu casa, ¿no? Con lo cual, pues eso para los ciudadanos de a pie, pues no va a ser nada fácil a partir de ahora. Y como a mí me repetían, ¿no? Estas agencias vinculadas al Ministerio de Cultura y Guía Islámica, que controlan la prensa exterior,
sector, me decían, antes de salir a la calle, ten en cuenta que estamos en guerra, así que ten cuidado, ¿no? Y es verdad, están en situación de guerra. Este memorando que se ha firmado, pues yo creo que ha sido un poco ha servido para ganar tiempo, para intentar tranquilizar las aguas de cara a este funeral que los iraníes querían hacer sí o sí, pero los problemas de fondo siguen ahí y estamos viendo cómo los problemas en Hormuz no se han solucionado y bueno, pues la desconfianza es enorme, ¿no?, entre Irán y Estados Unidos, y luego hay otro actor regional que es clave, que es Israel, que no quiere para nada que esto llegue a buen puerto. Miquel Ayestarán, muchísimas gracias por tu ayuda, amigo. Gracias. Pues lo dejamos aquí por este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @Punto de Fuga y por supuesto en Ser Podcast, como siempre. Ahí tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene, aquí seguimos. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.